Bueno, vamos a continuar con el propedéutico, el curso propedéutico de competencia matemática. Es la sesión 2, ecuaciones cuadráticas. Dice que las funciones cuadráticas son utilizadas en algunas disciplinas, como por ejemplo la arquitectura, la física, la economía, la biología. También se utiliza para describir movimientos con aceleración constante, trayectoria de proyectiles, ganancias y costos de una empresa, variación de la población de una determinada especie, entre otros. Las ecuaciones de segundo grado en una variable es una ecuación de segundo grado que únicamente tiene una variable, y es aquella que una vez realizadas todas sus reducciones posibles, el valor máximo o el máximo exponente es de 2. También le llamamos ecuación de grado 2 o de segundo grado o cuadrática, ¿sí? Cualquiera de esas formas la podemos conocer. Una ecuación de este tipo se llama ecuación cuadrática y tiene la forma general de ax cuadrada más bx más c. Esta es la forma general, ax cuadrada más bx más c. Si se dan cuenta, únicamente tiene una variable que es x. Está elevada al cuadrado, por eso es de segundo grado. Y acá A, B y C me representan valores constantes, ¿sí? Cuando B, por ejemplo, es 0, no existe este término, ¿sí? Entonces nada más quedaría como ax cuadrada más c. Cuando c es 0, no existe este término y únicamente queda con estos dos. Pero no deja de ser una ecuación cuadrática. Aquí explica lo que ya les decía, donde A debe de ser diferente de 0. Decía que B y C pueden ser 0. A debe ser diferente de 0 porque al hacer 0 esto, lo único que nos queda es una ecuación lineal o de primer grado. Al monomio ax cuadrada, el que tenemos acá, recibe el nombre de término cuadrático. Al de bx recibe el nombre de término lineal y c es el término independiente. Entonces ahí ya conocemos un poquito lo que es una ecuación cuadrática. De hecho, esto es un repaso. Ustedes ya lo vieron, pero pues lo estamos volviendo a ver para que recuerden un poquito. Ahora sí entramos de lleno con un ejercicio. Se los voy a explicar con un ejercicio para que esté relacionado con el trabajo que ustedes van a hacer en su material que tienen. Dice: a Juan, su abuelo, le regala un pequeño terreno de forma cuadrada. Ahí no conocemos las dimensiones del terreno, ¿sí? Su padre, que tiene un terreno que rodea al pequeño lote, decide aumentar el terreno en 5 metros a lo largo y 3 metros a lo ancho. Si el área del nuevo terreno aumentando sus dimensiones es de 143 metros cuadrados, y aquí lanza la pregunta: ¿cuál es el área del terreno que le regaló a Juan su abuelo? ¿Sí? El terreno original que le habían regalado. Y el siguiente dice cuáles son las dimensiones del terreno ya aumentadas las medidas. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema. Este cuadro nos representa, o este cuadrado nos representa el lote que le regaló su abuelo a Juan. Como es un cuadrado, sus 4 lados son iguales. Pero como no nos dice las medidas, entonces le vamos a poner x, que es nuestra variable, ¿sí? Bueno, dice que el papá le regala 5 metros más a lo largo y 3 metros más a lo ancho. Entonces aquí nos quedaría el terreno de esta forma, con los 5 metros a lo largo. Tenemos 5 metros
de largo y X de ancho, no sabemos cuánto, de esta partecita que le regaló, pero no fue todo, ¿sí? Luego, en esta parte también le regaló, pero aquí no lo vamos a poner sino hasta el final, porque no sabemos hasta dónde llega los 3 metros. Entonces, trazamos la de los 3 metros. Y acá tenemos los 3 metros de ancho, ¿sí? Y por X de largo. Y finalmente aquí tenemos la otra partecita que son los 5 metros que hay de aquí para acá, es lo mismo que hay de aquí para acá. Y los 3 que hay de acá para acá, también los hay de acá para acá. Entonces, ese terreno, sus dimensiones van a quedar y ahí estaríamos contestando una parte de la segunda pregunta, que dice cuáles son las dimensiones del terreno ya aumentando sus medidas. En forma de ecuación sería así, pero como vamos a resolver una ecuación, vamos a saber cuánto vale X y entonces vamos a tener el dato exacto. Acá nos quedaría de X más 3. ¿Por qué X más 5 y X más 3? Porque de aquí para acá mide X y de acá para acá mide 5. Al sumar los dos nos queda X más 5. De la misma forma, de acá hacia acá mide X y de acá hacia acá mide 3. Entonces todo desde acá hasta acá mide X más 3. Para encontrar la ecuación que me representa el área de este terreno, podemos ir calculando en base a las variables cada una de las áreas de los pequeños rectángulos. Por eso los puse con diferentes colores para que podamos diferenciarlo. Entonces acá, al ser sus lados que valen X, como un cuadrado todos sus lados son iguales, y para calcular el área basta con elevar al cuadrado el valor de sus lados. Entonces la fórmula es área igual a X elevado al cuadrado, o X por X, ¿sí? En este caso el valor es X, entonces es X por X, y X por X nos da X cuadrada. Esta sería el área de este pequeño cuadrado, o sea, el terreno que originalmente le regaló el abuelo a Juan. Ahora calculamos el área de este pequeño terreno. Como este ya es un rectángulo, es base por altura, ¿sí? Entonces el área dice que su base vale 5 por la altura, que vale X. Es hasta acá, nada más la parte que es un poquito más naranja. Entonces, al eliminar los paréntesis, nos queda que el área es igual a 5X. Ya tenemos el área de esta parte. Ahora hacemos lo mismo con el área de la parte celeste. Y multiplicamos, bueno, para calcular el área del rectángulo sigue siendo la fórmula la misma, área base por altura, o altura por base, en este caso da lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí el área nos quedaría, hicimos base, que vale X, por la altura, que vale 3. Y X por 3 nos da 3X. Esta es el área únicamente de la parte celeste. Y nos vamos con la última parte. Es otro rectángulo y también la fórmula es de base por altura. Entonces la base vale 5 de aquí para acá y la altura 3 de aquí para acá. Entonces 5 por 3 nos da 15. Y esta es el área de este otro pequeño rectángulo, ¿sí? Para calcular el área total de una manera fácil y sencilla es sumar todas las áreas que ya obtuvimos, ¿sí? Entonces el área de toda la figura va a ser el área del primer cuadro, que es X cuadrada, más el área del segundo del rectángulo que tenemos acá, que es 5X, más 5X,
más el área del rectángulo que tenemos acá arriba de 3x. Lo colocamos acá, más el área del rectángulo que tenemos acá, ¿sí? Entonces acá tenemos 15 y le sumamos 15. Acá vamos a reducir los términos que son semejantes. Por eso en el WhatsApp les mandé un videito donde les explico cómo reducir los términos semejantes. Entonces acá el área es igual a x cuadrada más, y acá 5x más 3x nos da 8x. Y el 15 pues únicamente lo bajamos. Esta sería una forma de calcularlo, calculando las áreas de cada uno de las partes que componen el total del terreno. Y esta es nuestra ecuación general para este terreno, ¿sí? X puede valer cualquier valor y depende del valor de X para que A obtenga su valor. En otras palabras, X es la variable independiente a la que ustedes le pueden dar cualquier valor, y A, que es el área, es la variable dependiente porque depende del valor que ustedes le den a X. Pero bueno, hay otra forma de hacerlo partiendo de las dimensiones totales del terreno. Aquí tenemos que la base vale x más 5 y la altura vale x más 3. Entonces, aplicando la fórmula de base por altura, área igual a base por altura, hacemos base que vale x más 5 por la altura que vale x más 3. ¿Sí? Acá, en esta multiplicación de dos binomios, vamos a multiplicar primero a x por los dos términos del segundo binomio, después a 5 por los dos términos del segundo binomio también. Vamos a ir haciendo poco a poco. Aquí ya tengo el resultado, pero se los voy a ir explicando. X por x nos da x cuadrada. X por 3 nos da 3x. 5 por x nos da 5x y 5 por 3 nos da 15. Esta es nuestra ecuación, pero debemos reducir los términos semejantes, que como en esta parte les decía que son semejantes 3x más 5x, ¿sí? Y recordando que dos términos son semejantes cuando tienen las mismas variables elevadas a los mismos exponentes. Acá ambos tienen a x como variable y la x está elevada a la 1. No lo escribimos, pero ya sabemos que existe. Entonces son semejantes, los sumamos y nos queda x cuadrada más 8x más 15. Si se dan cuenta, de las dos formas nos da exactamente el mismo resultado. Cualquiera de las dos formas que hagan, si las hacen bien, son válidas. Para el problema en particular que tenemos acá, donde dice que el área es igual a 143 metros cuadrados, vamos a sustituir este valor en lugar del área en nuestra ecuación que obtuvimos. Y ahí vamos a tener el caso muy particular de este terreno y vamos a poder calcular el valor de x, ¿sí? Y con ello sabremos las dimensiones del terreno que le dieron a Juan por su abuelo y las demás medidas. Entonces sustituimos en lugar de área 143 igual a x cuadrada más 8x más 15, que es lo que tenemos acá. El 143 que está positivo de este lado lo pasamos como negativo hacia el otro lado y igualamos a 0 toda nuestra ecuación. Y nos queda de esta forma: x cuadrada más 8x más 15 menos 143 es igual a 0. Sumamos los términos semejantes, que en este caso son 15 y menos 43, y nos daría menos 128. Entonces esta es nuestra ecuación en particular para ese terreno que tiene de área 143 metros cuadrados, ¿sí?
Ahora vamos a calcular cuánto vale x, y para ello, bueno, primero voy a copiar la función acá, o la ecuación que obtuvimos. Aquí tenemos nuestra ecuación. Recordemos que la forma general es ax cuadrada más bx más c. Entonces acá en este problema en particular, a vale 1, b vale 8 y c vale menos 128, ¿sí? Entonces lo plasmamos acá. A vale 1, ¿sí? Acuérdense que acá hay un número 1 que no escribimos, pero que sabemos que existe. B vale 8, este sí es visible, y C vale menos 128. Para poder resolver una ecuación de segundo grado, utilizamos la famosísima regla general, ¿sí? Esta es la regla general que vamos a utilizar. Si se dan cuenta, es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a, ¿sí? Aquí la tenemos. Vamos a sustituir todos los valores de a, b y c en nuestra fórmula y nos va a quedar de esta forma. ¿Por qué? Porque dice menos b, pero b vale 8, entonces va a ser menos 8. Más menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado, pero b vale 8 y está elevado al cuadrado. Menos 4 por a que vale 1, y por c que vale menos 128. Tenemos acá. En el siguiente paso vamos a eliminar estos paréntesis y vamos a elevar al cuadrado también estos paréntesis, y nos va a quedar menos 8 más menos raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Menos por más nos da menos, por menos nos da más. 4 por 1, 4, por 128 nos da 512. Sumamos ahora 64 más 512 y nos da 576. Todo lo demás lo bajamos igual, el menos 8, el 2, el más menos, y ya nos queda de esta forma. Ahora lo único que debemos hacer es extraerle raíz cuadrada a 576. Haciendo uso de la calculadora sabemos que nos da 24. Ustedes pueden ir copiando el ejercicio y comprobando con una calculadora que tengan ahí a la mano para que le entiendan bien, y a manera de repaso, como cuando damos la clase en el salón y ustedes van checando si está bien los procedimientos. Bueno, entonces esto es para calcular x, pero como vamos a calcular dos valores, porque acá tiene dos signos más. Bueno, entonces ya teniendo una fórmula, la copiamos por acá. Esta ya es en particular para nuestro ejercicio, para obtener el valor de x1. Sí, aquí era para las dos, para x1 y x2, porque tiene dos signos más menos. Aquí únicamente utilizamos el más para x1. Entonces menos 8 más 24 nos da 16 entre 2. ¿Sí? Así el 2 únicamente lo bajamos, y 16 entre 2 nos da 8. Ahora para x2 vamos a utilizar el signo negativo, y acá nos quedaría x2 es igual a menos 8 menos 24 entre 2. Menos 8 menos 24 nos da menos 32 entre 2. Nos da menos 16. Bueno, este valor no lo vamos a utilizar porque no podemos tener distancias negativas. Podemos hablar de una distancia negativa cuando nos referimos a un punto específico. Por ejemplo, si decimos que vamos a tomar como referencia el piso, lo que está debajo del piso es negativo y lo que está arriba del piso es positivo. Pero cuando estamos hablando de distancia únicamente, sin hacer referencia a un punto,
entonces no podemos tener una distancia negativa. Por lo tanto, únicamente vamos a utilizar el 8, que es positivo. Y aquí ya tenemos el valor, que x1 es igual a 8. Bueno, ahora vamos a calcular el área del terreno que regaló el abuelo. Como dijimos, el valor de x es 8. Entonces, en el caso del terreno del abuelo, como es un cuadrado, el área es x elevado al cuadrado. En este caso, ya sabemos cuánto vale x, que es 8, y sería 8 al cuadrado. Y 8 al cuadrado nos da 64. El terreno que regaló el abuelo fue de 64 metros cuadrados. Bueno, y ahora nos piden el terreno con las medidas ya aumentadas. O sea, aquí le vamos a llamar área del terreno total, o área total del terreno. Sí, tenemos la base, que es x más 5, pero ya sabemos que x vale 8, 8 más 5 nos da 13, y la altura, que es x más 3, que sería 8 más 3, 11. Entonces el área va a ser base por altura. La base dijimos que es 15 por 13 de altura, y eso nos da un total de 195. Esa es el área de todo el terreno que ahora tiene Juan. Bueno, esto es con respecto al primer ejercicio que viene en su material. En el siguiente ejercicio dice que ustedes calculen el área de un triángulo, ¿sí? Bueno, ahí es de 3 triángulos, y al final ustedes van a dar las dimensiones. Dice, observa, esta es la primera parte. Yo les voy a explicar la primera parte. De la misma forma se hacen las otras dos, y después ustedes únicamente colocan en una figura que viene ahí al final de esta sesión, colocan los valores de lo que calculen en los otros dos triángulos. Yo les explico el primero y ustedes hacen los otros dos. Entonces, dice, observa el triángulo superior de la sección del jardín y utiliza la fórmula área igual a base por altura entre 2 para calcular su área. Aquí tenemos la figura, es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, ¿sí? Y en los triángulos rectángulos, recuerden que la base es cualquiera de los catetos. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto, ¿sí? Cualquiera de los dos puede ser la base y cualquiera puede ser la altura, ¿sí? Entonces aquí no hay problema, es base por altura, o base por altura, aunque esté de manera diferente, pero esto es la base, ¿sí? Y esto es la altura. En el caso de un triángulo isósceles, como es en el segundo, la base es la parte del lado diferente. Ya saben que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Es la base, el lado diferente, y la altura va a ser el segmento que hay de entre el punto medio de la base y el vértice opuesto. Entonces ahí en la figura viene bien definida cuál es la altura. Bueno, haciendo uso de la fórmula área igual a base por altura entre 2, vamos a considerar la base como x más 20, la altura x más 87, y lo multiplicamos dividido entre 2, y eso nos debe dar el área que tenemos acá, que es 1035, ¿sí? Bueno, 1035 metros cuadrados. Omitimos las unidades y únicamente nos dedicamos a trabajar con el número. Aquí multiplicamos, bueno, antes el 2 que estaba dividiendo lo pasamos multiplicando hacia el lado derecho y nos queda de esta forma.
x más 20 que multiplica a x más 87, perdón, igual a 1035 por 2. Hacemos la multiplicación de 2 por 1035 y nos da 1070. Ahora vamos a multiplicar este binomio por ese otro binomio que tenemos acá. De la misma forma como están acostumbrados a hacerlo, como aprendieron en secundaria, tomamos primero al término de x o al primer término del primer binomio y lo multiplicamos por los dos términos del segundo binomio. Después tomamos al segundo término del primer binomio y lo multiplicamos por los dos términos del segundo binomio. Y nos va a quedar de esta forma. X por x nos da x cuadrada. X por 87 nos da 87x. 20 por x nos da 20x y 20 por 87 nos da 1740. Ahora lo igualamos a 2070. En el siguiente paso vamos a reducir términos semejantes. Ya sabemos que estos dos son semejantes porque tienen la misma variable elevada al mismo exponente, que es a la 1, y nos queda x cuadrada igual a 87 más x más 20x nos da 107x más 1740 igual a 2070. 2070 que tenemos acá como positivo lo pasamos hacia el otro lado como negativo. Todo esto lo bajamos igual hasta acá y le restamos menos 2070 igual a 0. Ahora estos dos términos son semejantes, entonces los sumamos, una suma algebraica. 1740 menos 2070 nos da 330. Y aquí tenemos la ecuación de segundo grado que corresponde al área de ese triángulo en particular. Vamos ahora a calcular los valores de x usando la fórmula general como hicimos en el caso anterior. La fórmula general nos dice que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Sustituimos, definimos cuál es la función que vamos a resolver, que es esta que obtuvimos acá. X cuadrada es igual a 107x menos 330 igual a 0. Ahora sí, aquí podemos definir quién es a. A vale 1, que es el valor que tenemos acá. B vale 107 y C vale menos 330. Sustituimos estos valores en nuestra fórmula. Como la fórmula nos dice que es x igual a menos b, pero b vale 107, entonces sería menos 107. Ojo acá porque a veces se me equivocan. Este signo negativo es el signo negativo que tenemos acá. Si b fuera negativo acá, sería menos b, y menos por menos nos daría más. Entonces hay que tener cuidado con ese signo. Entonces decíamos que era menos b, ya tenemos menos 107, más menos raíz cuadrada de b elevada al cuadrado. Pero b vale 107 elevado al cuadrado. Menos 4, colocamos menos 4 por a, pero a dijimos que vale 1 y lo colocamos acá. Por c, y c vale menos 330. Lo colocamos acá. Realizamos las multiplicaciones, elevamos al cuadrado esto para eliminar los paréntesis. Y nos va a quedar menos 107x. Esto lo bajamos igual que como lo teníamos allá. Más menos raíz cuadrada de 107 al cuadrado nos da 11.449. Y ahora menos por más nos da menos, por menos nos da más. 4 por 1, 4. Por 330 da 1320. Todo esto entre 2 por 1, 2. Entonces acá bajamos menos 107 más menos raíz cuadrada de y sumamos 11.449 más 1320 nos da 12.769.
Ahora lo único que hacemos en el siguiente paso es extraerle la raíz cuadrada a 12.769, que es 113. Lo demás lo bajamos igual, menos 107 y 2. Y aquí tenemos, para encontrar las 2x, ya tenemos la fórmula. Para x1 utilizaríamos el signo positivo y para x2 el signo negativo. Entonces lo hacemos. X1 es igual a menos 107 más 113. Si se dan cuenta, ya le quitamos el menos que tenía entre 2. Entonces hacemos la suma. Menos 107 más 113 nos da 6. Entre 2 nos da 3, que sería el primer valor. Vamos a ver el segundo valor. Por lo regular, cuando se trata de problemas reales como este, vamos a tener un valor que corresponde al problema que estamos viendo, y vamos a tener un valor o sea muy grande o sea negativo. Pero como sabemos que no podemos tener distancias negativas aquí en estos ejercicios, pues ese valor lo omitimos. Vamos a ver cuánto nos da el otro. X2, ahora en vez de que sea más, va a ser menos, ¿sí? Menos 107 menos 113 entre 2. Restamos, bueno, hacemos la suma algebraica, que sería menos 107 menos 113 nos da menos 220. Menos 220 entre 2. Lo dividimos y nos da menos 110. Y este es el valor que se sale del ejercicio, ¿sí? Satisface la ecuación, pero no al problema real que tenemos. Entonces, vamos a ver de cuánto serían las dimensiones. Ya sabemos que vamos a utilizar el valor de x igual a 3, porque con números negativos no vamos a poder encontrar el área. Entonces, acá nos quedaría para el primer valor, que sería la hipotenusa, x dijimos que vale 3. 3 más 90 nos da 93. Vamos a ver otro valor. X más 20. X vale 3 más 20 nos da 23. Y para el último valor, x que vale 3 más 87 nos da 90. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio. Parecido a son el 2 y el 3 que vienen en su material. Al final ustedes le van a colocar a cada triángulo sus medidas y ahí terminaría su actividad. Espero que se encuentren bien y pues hay que seguirse cuidando, todo con prudencia, usando la sana distancia, su cubreboca y todas las recomendaciones que nos hacen las